el próximo plan de chocolate, váyanse con sus llaves, ahí, parece el cerrajero de Madrid. Entonces, hoy día vamos a ver resonancia de la pelvis. En general, este estudio, ¿no? Ya es bastante habitual, ya no es un estudio así muy raro que pidan, ¿no? Salvo, depende de la demanda, ¿sí? Pero en los hospitales se hacen de todo un poco, ¿no? Tiene que ser un estudio rutinario, no es nada extraño hacer un estudio del abdomen, de la pelvis, o incluso de ambas regiones, lo tienen como uno solo, en realidad son dos estudios, porque hay que ver qué patología es la que están buscando realmente. Compite de cierto modo con la tomografía, aunque la tomografía tiene la ventaja de que es mucho más rápida. ¿Ya? Siempre un estudio de tomografía es mucho más rápido, más, más corto, tolerado por el paciente. Si el paciente tiene marcapaso, ¿no? Tiene menos contraindicaciones, excepto la hipersensibilidad al yodo. Ahí sí lo pasan a veces a resonancia por el paciente alérgico al yodo, ya no se puede hacer tomografía, pues no funciona, ¿no? Digamos, y sobre todo ya se han desarrollado, como también hemos hablado sobre las técnicas de secuencias rápidas, la técnica de adquisición de mitad del espacio K, ¿no? O espacio Fourier, ¿no? Con tiempos bastante bajos que permiten obtener las imágenes en apnea. En una apnea de 15 segundos pueden obtener 8 imágenes, hasta más, dependiendo del tiempo de repetición que dure la secuencia. De eso va a depender cuánto, pero no hay que reducirlo tanto porque si no ya pierde ponderación, y el líquido ya no es hiperintenso. Pues van a poner por querer bajar el tiempo, digamos, manipulan ustedes ahí los factores y todo, y la máquina solita se reajusta y al final ustedes tienen un tiempo de repetición de 600, eso ya no es peor. Eso ya es casi que uno, ¿no? Entonces, sí, pero parece, pero no, pero sí, pasado los 1000, 1100, 200, es un peor más o menos. Bastante válido para poder tener el contraste, pero si no ya están alterando el contraste. Entonces también hay estudios dinámicos para hígado, por ejemplo, lo que es el estudio de vías biliares, conocido como colangio-RM o colangio-pancreato-RM, porque también se ve con tipo pancreático, uro-RM o resonancia de sistema urinario y angios-RM, que ya son, digamos, parte del trabajo habitual. Las angios todavía no tanto, porque ahí sí la tomografía todavía tiene un poco más de precisión diagnóstica, ¿no? Es el gol estándar, ¿no? Para todo lo que es angiografías abdominales, ¿no? Además que se puede hacer mucho más, dar mucho mayor resolución espacial. Pero en cualquier momento nos piden un estudio con fase arterial, ¿no? Incluso A, ¿no? Entonces hay una superioridad en cuanto a lo que es el contraste, ¿no? En las estructuras versus otras técnicas diagnósticas, ¿no? Y sobre todo en el estadiaje de neoplasias, ¿no? También en la parte pélvica, ya las técnicas, ahí sí la tomografía no tiene, digamos, mucho protagonismo, porque realmente el contraste tisular logrado por la tomografía a nivel pélvico no es tan alto como la resonancia magnética. Dentro de los estudios tenemos la resonancia del hígado, que es una de las más comunes. O sea, suelen pedir estudio de resonancia abdomen superior, pero hay que saber para qué lo piden. A veces dicen abdomen superior, descartar enfermedad hepática, entonces es el hígado. No les interesa otra cosa. No es que quieran ver el intestino, no es que quieran ver no sé, el vaso, no, quieren ver el hígado solamente. Entonces, si es dirigido y realmente hay una patología en el hígado, entonces el estudio puede ser solicitado como hígado, y en este caso, ¿no? El estudio de hígado, ¿no? Es un estudio que es parte del abdomen superior y va a utilizar un tiempo no muy largo, incluso la fase dinámica es solamente agregarle unos 6-7 minutos más al estudio, ¿no? Por el tema de tiempo, 5 minutos, es esperar 3 minutos y por ahí un par de cosas más y terminar el estudio. Entonces, no involucra gran tiempo adicional el hacer el estudio con o sin contraste, porque básicamente se utilizan todas las secuencias pre-contraste, una que otra más pre-contraste para hacerlo post-contraste y se repite simplemente. La fase dinámica se va a durar 3 minutos más un par de apneas más en 2 secuencias que salen bien. No involucra. Lo
también la técnica específica, digamos, con un medio de contraste parte específico, creo que hablaron unos compañeros en un seminario. No lo voy a hablar aquí, pero sí también se está, digamos, ya realizando las pruebas. Y la limitante para ese estudio es sobre todo económica, porque el medio de contraste es muy caro, ¿no? Pero muy caro. Creo que está pasando los $1.000. Sí, cuesta como otro estudio. Solo el medio de contraste, por eso que no es tan difundido. Pero en el caso de una evaluación, que eso lo va a definir sí o sí es la técnica, digamos, de elección. Habitualmente el estudio de hígado es con medio de contraste extracelular, ¿no? Pues no es, solamente se hace con medio de contraste paramétrico de grabación, ¿no? Ahora, el equipamiento utiliza principalmente una bobina de cuerpo, torso de múltiples elementos, del modelo que tenga, o esta bobina manta, o alguna serie, ya hay estas bobinas, ¿no? Para que cubra la región del abdomen superior. Se utiliza un cuello accesorio para monitorear la sincronización de la respiración, o en algunos equipos que ya tienen esta herramienta sin accesorios, directamente con una luz láser o un sensor no físico, sino a distancia. Por lo general son una luz láser o algún sensor que monitorea la respiración. Y las almohadillas, cintas de movilización, todo lo que siempre se usa para todo esto. Entonces, simplemente la antena y el accesorio, el dispositivo para sincronizar la respiración. Un poquito recordar del hígado, ¿no? Que tenemos dos grandes lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y luego tenemos segmentos, ¿no? Tenemos ¿cuántos segmentos? 8. Que ustedes ya los han estudiado por el día, por tomografía, que ya están hartos de jugar, ¿no? Más o menos, ¿no? Se organizan más o menos como las manecillas de reloj, que siempre el primer segmento, ¿no? Y después tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Como estilo espiral, ¿no? En sentido horario, para recordar. Entonces, la preparación va a ser principalmente para un estudio de hígado, el estudio con contraste, se necesita que el paciente tenga ayuno. Si es sin contraste, no hay necesidad de ayuno, ¿ya? Pero sí es importante que, por ejemplo, el paciente no tenga ascitis, ¿no? O que no sea muy voluminoso, porque vamos a tener algunos artefactos en ese tipo de pacientes cuando tienen ascitis, o sea, líquido, o tienen un volumen muy grande, y sobre todo con equipos de alto campo. Hay lo que se llama el efecto dieléctrico, son unos tipos de artefactos que ocurren en equipos de alto campo, ¿no? Entonces, son pacientes de gran volumen y sobre todo cuando tienen ascitis, ¿no? Que es como una pérdida de señal en la región central del abdomen, entonces no podemos ver el hígado de forma óptima. Entonces, es una de las limitaciones, ¿no? Con algunos pacientes. Entonces, es importante que el paciente no tenga ascitis. La posición del paciente, la señal de cúbito supino, como fue el dispositivo de respiración, en el caso que se utilice este dispositivo físico, ¿no? En caso necesario, y los brazos extendidos, si es que el paciente lo puede tolerar. Si no, se hacen los brazos a los lados y simplemente se colocará con asesor de muestreo cuando la dirección de la fase de la imagen esté en dirección derecha-izquierda, ¿no? Y es importante entrenar al paciente en las indicaciones de respiración. Esto es importante porque si el paciente no respira de forma uniforme o no hace caso, no se va a poder utilizar las indicaciones en apnea. Por repente, por una sincronización respiratoria automática, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente, siempre que las secuencias no requieran apnea. Hay secuencias que requieren apnea sí o sí. ¿Cuáles son esas secuencias? Las secuencias dinámicas, por ejemplo. O sea, no se puede hacer respiración libre, ¿no? Habitualmente los equipos no cuentan con alguna secuencia muy rápida que pueda hacer una respiración libre. Entonces, la respiración libre, un T1, por ejemplo, se logra en varias apneas. Y hasta eso ya se te pasó la fase arterial, ¿no? Ya logras en 2-3 minutos hacer completar todos los cuerpos en un T1. Entonces ya no tienes fase arterial. De una apnea, cuando el T1 se logra con las pacientes apneas, se puede lograr un T1 volumétrico en tranquilamente 15 y 18 segundos. Y luego la otra fase a los 90 segundos, ¿no? La venosa, y luego a los 3 minutos la fase posterior. Pero si el paciente no tolera apnea, entonces es muy difícil hacer un estudio con contraste y mucho menos dinámico.
¿En qué fase de respiratoria se suele obtener? En expiración. Ya les expliqué la semana pasada, creo que ahora no. ¿Por qué? Porque es una fase en la que el paciente puede retornar al mismo punto siempre. Cuando ustedes le dicen inspiración, a veces toma más, a veces toma menos aire. Cuando le dicen expiración, se le indica que siempre use todo el aire y siempre va a llegar al mismo punto. Entonces, los órganos van a estar al mismo nivel, pero están más activamente. Ahora, comenzamos con una secuencia localizadora, luego la planificación, algo similar a lo que indicaron sus compañeros para resonancia. Había un error ahí en el resonancia que decía desde el tomo hepático y los cortes están por ahí por la mitad del hígado. ¿Ya? Borren eso de su cabeza, lo grabaron. Debe ir desde el tomo hepático, que vamos a ver en cortes coronarios. El tomo hepático quiere decir el diafragma, arriba, ¿ya? No por acá por la mitad. ¿Ya? Sí, es otro aspecto que sacaron ahí del artículo, del libro, no sé dónde. Entonces hay que tener cuidado porque las imágenes coincidan con lo que dicen. Entonces, debe barrer desde la pared anterior hasta la pared posterior, ¿no? Porque el hígado en realidad se extiende desde la pared anterior hasta la parte posterior, ¿ya? En el plano coronal. Y un campo de visión tal que permita visualizar todo el hígado, ¿no? En el plano axial va desde el domo hepático, ¿no? Incluyendo un poquito de cola incluso, ¿no? Por encima del diafragma, ¿ya? Este es el domo hepático. Arriba, o sea, el diafragma derecho, hasta barrer por completo el hígado. No vamos a tocar el diafragma porque no es de todo el abdomen superior, es solo de hígado, ¿no? ¿Sí? Barriendo todo el hígado. Acá, por ejemplo, ¿no? Cortes. ¿Cuántos cortes suelen ser? Los que necesiten hasta barrer todo el hígado, dependiendo del espesor que usen. Se suele utilizar espesores de 5 o 6 milímetros, ¿ya? Con, sí, no menos que eso, no más que eso tampoco. Ya 5 o 6 milímetros con espaciado de 10 hasta 20 cortes, o sea, de 0,6 a 1, 1,8, de modo que se barra todo el día, ¿no? Y se requiere en secuencias, vamos a ver las secuencias, principalmente T2 con supresión de grasa, T1 dentro y fuera de fase, y T1 FATSAT pre y post contraste, ¿no? En axial y coronal. Eso es principalmente lo que se utiliza. Pueden ser algunas secuencias tipo volumétricas o cortes finos de la capaz para crear un efecto volumétrico, ¿no? O secuencias simples con cortes de 5 o 6 milímetros, ¿no? Acá, por ejemplo, menciona coronal T2 heavy. ¿Qué es un T2 heavy? ¿No? A ver si se me está diciendo pesado. Un T2 pesado, ¿qué quiere decir? Es un T2 exagerado que permita que el líquido se vea súper hiperintenso y el resto hipointenso. O sea, casi no hay mucho contraste con el resto de estructuras, pero lo que priorizan es que el líquido se vea hiperintenso, ¿no? El axial T2 con Fred-Hall, o sea, apnea. El axial T2 con saturación grasa también puede ser con Fred-Hall o respiración sincronizada. Axial T1, axial dual quiere decir dentro y fuera de fase. In-phase, no-phase, justamente esto nos va a permitir ver si hay infiltración grasa, ¿no? Para ver tensión hepática. Y esto, como dije, precontraste, LAVA o VIBE. LAVA es en general, VIBE en Siemens y Thrive en Philips y no sé cómo se llama en Canon. No sé si alguien tiene un Canon. Nadie está trabajando con Canon, ¿no? Todavía no venden esa cosa por ahí. En la selva creo que el profesor Valido no ha tenido eso como sus ventas. Entonces, y post contraste tenemos siempre axial, ¿no? T1 FATSAT. LAVA o VAC ya es un T1 volumétrico FATSAT, ¿ya? Que ahí dice con recuperación de grasas. Adicional pueden agregarles en algunas secuencias, a veces se usa también coronal FATSAT, pero axial FATSAT es suficiente. Yo les hago también un coronal pre y post contraste T1 FATSAT. Este es otro protocolo de otro autor, igual T2, estos hates se sobreentiende que son T2, ¿ya? No son T1, T1 no hay hates, ahí otro T. Son T2, el T1 es fase opuesta y en fase, ¿no? El STIR, en realidad el STIR depende del equipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el STIR en algunos equipos no está habilitado para hacerlo con apnea, y demora mucho, ¿ya? Entonces en lugar de eso se hace un T2 con supresión de grasa.
Lo que se quiere es una técnica con grasa suprimida y líquido brillante, o sea, líquido supresión gráfica, y es más rápido que un estilo. Y luego el T1 fase opuesta, ¿no? Y una difusión. Acá no incluye una difusión. Es importante también hacer una difusión, ¿no? Porque hay alguna lesión que tenga restricción a la difusión. Y posterior, y luego se hace el contraste dinámico en T1 en fase arterial, venosa, tardía, ¿no? Y si se quiere se complementa con alguna secuencia adicional como un corona, ¿no? T1 por contraste con saturación de grasa. Ese sería el protocolo, digamos, básico de algunas imágenes como para recordar la anatomía que ustedes ya la deben tener más o menos resuelta, ¿no? Pero por si acaso, si alguna duda que no me van a definir los conductos biliares con arterias, ¿ya? Esas imágenes ponderadas en T2, el líquido tiene hiperintensidad. ¿Qué estructuras tienen líquidos? Vías biliares, circular biliar, médula espinal, que no estamos a nivel del corte, un poquito más atrás vamos a ver en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Orina, en riñones y algún contenido líquido en el intestino o en el tracto digestivo, ya sea en el estómago, ya sea en el intestino delgado o hasta incluso en el colon, ¿no? Bueno, más en el intestino delgado, el colon casi no. El colon justamente se encarga de secar el contenido, ¿no? Y ya solamente generar. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí tenemos vesícula biliar, tenemos algunos conductos hepáticos por aquí, conducto pancreático o Wilson, aquí vemos conducto colédoco, ¿no? Parte de la vesícula, más Wilson, estómago, ¿no? Intestino, y aquí tenemos cálices, ¿no? Sí, de riñón, ¿no? Para tener una idea. El vaso tiene una densidad parecida al riñón, una intensidad similar. En cambio, el hígado es un poco más hipofenial, ¿no? No tanto como el pulmón, que no hay nada de pulmón, pero es un poco menos intenso que el vaso o que los riñones, en T2. ¿Ya? Estas son imágenes en T1 con saturación de la grasa, por eso vemos aquí la grasa subcutánea, ¿no? con hiposeñal, ¿sí? Un poquito bajo de resolución espacial, pero bueno, podemos ver acá el hígado como una isoseñal, ¿no? Con hiperseñal vemos aquí algunos y con medio de contraste endovenoso, ya que en una fase arterial vemos la aorta claramente diferenciada, ¿no? Fase arterial de la vena cava, que está a su lado, ¿no? Hacia el lado derecho está la vena cava, ¿no? El vaso va a tener una revisión en fase arterial así medio marmoleado, y el hígado, el parénquima no va a tener todavía intensidad de señal, sino simplemente los vasos arteriales, ¿no? Las arterias que acá vemos, por ejemplo, el tronco celíaco con la arteria esplénica que se está yendo hacia el vaso, la arteria hepática que se va hacia el hígado, y la grasa izquierda que no la vemos, ¿no? Esto es en fase portal, ¿no? Tenemos aquí la vena cava, la aorta, ahora sí vemos la cava con mayor intensidad señal, acá también, ¿no? Y acá vemos ya el hígado con un poco más de intensidad señal de los vasos, ¿no? En los vasos, en las venas, ¿no? También vemos la parte del riñón que ya tiene un poco más de intensidad y el vaso ya pasa a tener una intensidad más homogénea, ya no está marmoleado como aquí, ¿no? Ya tiene una intensidad un poco más homogénea, ¿no? Y además ya no vemos solamente la arteria, sino ahora vemos la vena esplénica con hiperseñal, ¿no? Por eso es fase venosa. La arteria por aquí y la vena. Es lo mismo, ¿no? Aquí, un corte más. Guarden ese dato.
Este es un corte un poquito distinto al anterior. Y acá tenemos ya donde estamos en fase portal, donde vemos a donde tenemos al riñón con intensidad. Un momentito vamos a ver. La vesícula biliar todavía se mantiene sin intensidad de señal. ¿Por qué? Porque obviamente el medio de contraste no se excreta por vía biliar, se excreta por vía urinaria, ¿no? Excreción renal. ¿Sí? Dentro del estudio del abdomen también está el estudio del páncreas. Y para el páncreas, la única diferencia es que vamos a hacer cortes más finos en la región del páncreas, principalmente cortes axiales coronales. En sagital no se estudia el páncreas, ¿no? En general el abdomen no se estudia en plano sagital, salvo que quieran ver por ahí alguna estructura específica, ¿no? Pero la mayoría de planos que utilizan en el abdomen es coronal y axial. Entonces el páncreas, ¿no? Igual se adquiere como una bobina para abdomen, algunos bobinas multicanales, ¿no? Y se deben realizar cortes finos. ¿Cortes finos de cuánto más o menos estamos hablando? Estamos hablando de cortes de 3 milímetros, si el chico permite hacer un poquito menos, de 2.5, pero menos de eso ya no, porque ya no se obtiene una buena calidad de señal. Recuerden que las imágenes que tenemos para abdomen son con mitad de llenado del espacio Fourier, es bastante rápido, llena en el centro, entonces no tiene tanto detalle. Si ustedes quieren poner un corte muy fino, no van a tener una buena imagen. Si quieren obtener cortes de 2 milímetros, de 1 milímetro en single shot en T2, va a ser difícil, ¿ya? Cortes finos sí se pueden obtener en T1, ¿ya? Pero en las medias largas, pero que en realidad no son cortes tan finos, son más unos cortes de 3 milímetros, 3.5, pero que están traslapados por avance de algo así como el pitch de menos, perdón, de 0,5 en tomografía, o sea que el grosor de cortes no tiene un espacial, sino que los cortes están traslapados. Algo similar se puede hacer en resonancia magnética para obtener el efecto, digamos, de volumen, ¿no? Generar cortes más finos, pero por duplicidad de la señal. O sea, porque tenemos un corte de 3 milímetros, por decir, y avanzamos 1.5 nada más. En otro corte, entonces estamos teniendo doble información, ¿no? En secuencias volumétricas de T1, ¿ya? Pero en T2 por lo general las secuencias suelen ser de 3 milímetros, ¿no? Cortes bastante ya delgados, para poder visualizar tranquilamente el páncreas que se encuentra aquí. En las imágenes anteriores teníamos acá un poco de páncreas por acá, pero acá se ve un poco mejor también. Entonces, las indicaciones más comunes son para tumoraciones, obstrucciones y también quistes. Ya que no le he puesto quistes, pero puedo pedir que no quistes, estudio del páncreas, ¿no? Para determinar si hay quistes pancreáticos, o sea, monitoreo, estudio si es aumentado, o tumoración pancreática, ¿no? Está hablando de, o incluso pancreática, cuando no está bien definida por otras técnicas. Entonces, igual utilizamos el mismo equipamiento, que hay algo más específico, PowerPoint para robar imagen. Es exactamente el mismo equipamiento del abdomen. Recordemos un poquito sobre la anatomía del páncreas. Recordemos que tiene un cuerpo, un cuello, una cabeza, cuello, cuerpo, cola, ¿no? Y que más o menos tiene ubicado, está ubicado a nivel de segunda porción del duodeno a la cabeza, y cuyo conducto principal, el conducto de Wilson, desemboca junto con un conducto colédoco en la ampolla de Butler, ¿no? Puede haber un conducto accesorio de Sartorini que se suele unir también al conducto pancreático, o puede estar atrofiado, o puede desembocar en otra ampolla accesoria. ¿Sí? También puede haber en otra ampolla accesoria, también en segunda porción del duodeno. Entonces, son las posibilidades que podríamos encontrar dentro de la anatomía normal, ¿ya? Este conducto accesorio de Sartorini. Preparación del paciente, ayuno, ¿no? Puede ser estudio siempre con contraste, salvo que sea solo por quistes, pero si es por patología tumoral, inflamatorio, se suele hacer con medio de contraste celular, ¿no? O sea, para magnético, por bien venoso. La posición del paciente es la misma que hemos visto en el anterior. Lo que va a cambiar principalmente es el barrido, ¿no? Entonces van a ser cortes mucho más finos, abarcando
en el plano coronal el trayecto del páncreas. Para eso no vamos a ver un solo corte, sino varios cortes, de modo que abarquemos la cabeza y la cola hasta donde llegue. A medida que vamos avanzando, la cabeza es más o menos central junto a la segunda porción del duodeno que está aquí, y la cola a veces se va haciendo un poco más posterior, ¿ya? Entonces, fíjense, cada cola está llegando un poquito, ¿no? Y además el barrido, ¿no?, debe abarcar toda la zona del páncreas. Suele abarcar todo el cometido, ¿no?, pero son cortes más finos, más limitados en la zona donde solo está el páncreas. ¿Okay? Y en el plano axial, ¿no?, los cortes también deben abarcar el páncreas. Miren, comienza por aquí, más o menos la cabeza, y la cola va subiendo, se va a hacer un poquito más posterior y más craneal. Entonces tiene que va a relear, ¿no?, de la cabeza está acá así, el cuerpo va subiendo y la cola termina por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces, ver en varios cortes, porque la planificación no se hace viendo un solo corte, se hace viendo varios cortes para ver exactamente hasta dónde llega el páncreas. Entonces, en esta técnica, por lo general, primero se hacen imágenes T2 rapiditas de todo el abdomen en axial y coronal, para luego planificar recién los cortes finos del páncreas, ¿ya? Porque una imagen que yo he puesto acá, de 3 imágenes rápidas T1, no vemos claramente hasta dónde llega el páncreas. Tenemos que hacer un barrido rápido, ¿no?, de T2, al menos en los planos, axial y coronal, para luego planificar ya cortes finos del páncreas, ¿no? Entonces, en el plano axial también para el resto del páncreas. Y dentro de lo que es ya el estudio, esta es una imagen, ¿no?, donde vamos a visualizar justo aquí el páncreas, que se lo vemos aquí, ¿no?, un vaso, por eso se ve tipo señal, ¿no?, ponderación T2, ¿no? ¿Por qué decimos que es T2? Porque aquí vemos la médula rodeada de líquido, ¿ya? Claro, no vemos el conducto magnético, un rezago, ¿no?, del conducto magnético que hay por aquí, para la imagen. Esta es ponderación T1 con supresión de grasa, ¿no?, donde vamos a ver claramente, y en fase portal, ¿no?, o arterial, es fase arterial, ¿no? Arteria clínica, sí, la aorta tiene más intensidad de señal. Es una fase arterial un poco tardía, porque fíjense que el vaso ya no está marmoleado, ya es un poco más homogéneo, ¿no?, y ya se está yendo vena. Entonces es una fase ya venosa, ¿no?, que acá no se ve, todavía no se está llenando bien acá. Y vemos acá claramente el cuello del páncreas y la cola, que tiene una forma así media rosariada, ¿no?, un poquito de circular, porque así normalmente la cola, ¿no? Acá vemos, esta es una ponderación T2, ¿no?, donde vemos parte del cuerpo del páncreas, ¿no?, en uno de los cortes, ¿sí? Y en realidad hay que seguir buscando hasta dónde llega. Fíjense que se dirige de forma craneal, ¿no?, de forma oblicua, y la cola continúa, pero se va un poquito más. Tenemos otro corte, ¿no?, este es duodeno, por aquí se ve parte del páncreas, otro corte más, la parte de la cola del páncreas, un poco más alto. Y dentro del protocolo de rutina entonces se utiliza, ¿no?, coronal T2, ¿no?, y se usan cortes finos de 3 a 5 milímetros, ¿no?, axial T2, solamente en la región del páncreas, ¿no? Este es del abdomen de la región de T3, ¿no?, manteras coronales, axial T2 del páncreas, axial T1, T1 también se utiliza, ¿no?, de primera fase, y las secuencias T1 con supresión grasa volumétricas pre y post contraste, ¿no? Adicional se puede hacer también un T1 FAT-SAT, ¿no?, posterior a la secuencia volumétrica, pero esto se hace en 3 fases, y al ser una secuencia tan rápida, a veces no tiene tanta resolución espacial, ¿no? Estas secuencias rápidas, si bien barren todo, suelen tener un voxel bastante grande, un voxel de 1.6, 1.8 milímetros, es un voxel bastante grande, ¿no? Nos permite ver muchos detalles, ¿no?, de resolución espacial en la imagen. Sí nos da buen contraste, nos permite ver si hay o no un cambio en la capacidad de contraste en fase arterial o no fase arterial. Pero si queremos ver un poquito más de detalle,
En una fase ya tardía, vamos a adicionalmente volver a pasar un T1, FATSA, pero ya con una mejor resolución. Más que es un solo 1, que eso le da una media de unos 15 segundos aproximadamente, tiene una mejor resolución de la imagen post-contraste. Este es otro protocolo, un poquito más abreviado, ¿no? Acá por ejemplo no le ponen difusión, no, acá sí se pone difusión, pero este es sin contraste, ¿no? T1 axial, T2 axial, T1 ecogradiente, ¿no? Otro T2 single shot y una difusión y se acabó el estudio. Este es un estudio sin contraste. Si quisiera colocar contraste hay que agregar los T1 play por contraste con secreción de gas. Entonces eso es lo que es para páncreas. Por lo general suelen pedir estudios de abdomen y dicen con foco, ¿no? esa terminología antigua que viene de los rayos X, ¿no? O dice por patología pancreática. Entonces hay que hacer todo el abdomen, pero que hacer cortes finos en páncreas, que es lo que hemos hecho. Para el otro estudio que suelen pedir con bastante frecuencia es la colangio-RN o colangio-pancreato-RN. Entonces, inicialmente se hace por otros métodos, ecografía, ¿no? Por rayos X ya saben que ya no se puede hacer, antiguamente preferían la colecistografía oral, colangiografía médica, salvo que el paciente pues sea operado y tengamos que hacer una transfer, ¿no? Es postoperatorio, pero por lo general esto se hace preoperatorio, ¿no? Para visualizar si hay algún problema obstructivo o incluso algunas patologías neoplásicas de vías biliares, ¿no? De vías biliares. Entonces, suele ser como complemento al estudio de abdomen, o a veces ya viene dirigido por patología obstructiva de vías biliares. Entonces, el estudio está indicado sobre todo cuando se quiere ver los conductos biliares y pancreáticos, ¿no? Estudios de litiasis en colédoco u obstrucción por un componente tumoral, ¿no? Ya sea propio de vías biliares o extrínseco, ¿no? De cabeza de páncreas. Entonces, la instrumentación que vamos a utilizar, el equipamiento es similar al abdomen, lo mismo, API para abdomen, sincronización respiratoria, ¿no? Y recordemos un poquito la anatomía, bien guardado en su hipocampo, en un lugar, ¿no? Entonces, tenemos la nomenclatura, tenemos desde el hígado el flujo de la bilis, que tenemos conductos hepáticos derecho e izquierdo, incluso el derecho hay una anterior y una posterior, ya, el izquierdo que se une para formar el conducto hepático común, o también, y que luego se va a utilizar, se va a unir, ¿no? Con el conducto cístico, que es el que une la vesícula biliar, ¿no? Con el conducto hepático común, que al unirse van a formar el conducto colédoco, o también llamado conducto biliar, ¿no? Este conducto colédoco se une, ¿no? Con el conducto pancreático para desembocar juntos en la segunda porción del duodeno, ¿no? Que viene a ser la desembocadura, ¿no? Con el esfínter de Oddi, ¿no? Con esta calúncula, una porción, y digamos ese es el punto que debe seguir normalmente el flujo de la bilis, ¿no? Hacia el intestino, ¿no? Que justamente se estimula la contracción de la vesícula ante la ingesta de alimentos grasos, ¿no? Principalmente. Entonces, es justamente para probar un poco la ubicación y que la cabeza del páncreas rodea justamente, está rodeada por el conducto del duodeno y los conductos atraviesan parte del parénquima del páncreas, ¿no? Además el conducto Wilson pancreático se une al conducto colédoco. Preparación del paciente acá sí o sí, sea sin o con contraste, es un ayuno. ¿Por qué ayuno? Hay dos motivos. Uno, que si el paciente no está en ayuno, si se come un chocolate ya no tenemos virus. Dos, es que si el paciente comió o ingirió algún alimento y obviamente con líquido, el intestino, el duodeno va a estar con contenido, y este contenido nos va a ocultar la visualización, ¿no?
no va a impedir una clara visualización de los conductos biliares. ¿Ya? Por eso que se le pide al paciente ayuno de 6 horas o 4 horas. No 6 horas, no más efectivo. Tiene digestión lenta y el estómago se vacía en mucho tiempo, entonces ayuno de 6 horas. En caso necesario, si el estudio es con contraste, no sospechando alguna patología tumoral, inflamatoria, entonces se coloca una vía intravenosa, ¿no? Cuando es una colangitis o un proceso tumoral. Y se puede administrar también, ¿no? En el caso que el paciente, digamos, no se confía mucho que esté en ayunas, un vaso de jugo de piña o de arándano, que ahora es muy popular, pero por todo lado, antes era un lujo comprar arándanos en nuestro país, ahora se cultiva, no se levanta una piedra, encuentra un arándano, ¿no? Entonces, jugo de piña golden, de preferencia, o arándanos, ya que este es tiene un contraste oral negativo en T2, por su contenido es manganeso. En estas frutas se encuentra manganeso, ¿no? En pequeñas cantidades, pero lo suficiente para que un jugo de estas frutas pueda hacer un efecto de contraste negativo en T2. Quiere decir que el paciente al ingerir va a suprimir la señal del líquido en T2 y el T1 se va a ver hiperintenso. Lo ideal es que no tenga líquido, pero puede servirnos para hacer la fase del T2, ¿no? Para hacer las imágenes ponderadas en T2 y poder visualizar mejor la vía biliar, ¿no? La posición del paciente similar a la de un abdomen, ¿no? El decúbito supino, la mantiene a nivel del abdomen superior, y los cortes que vamos a programar van a ser plano coronal y axial principalmente, ¿no? De modo que abarquen toda la vía biliar. En este caso, generalmente barremos todo el hígado. ¿Por qué? Porque hay vías intrahepáticas que están en el hígado. No solamente nos concentramos en la vía biliar, sino en las intrahepáticas, ¿no? ¿Sí? Y luego vamos a hacer frecuencias volumétricas ponderadas en T2 pesado. Este es un T2 pesado, ¿sí? O T2 duro, que es un T2 heavy. Que lo que hace es que solamente el líquido se visualice con intensidad de señal y el resto está suprimido. O sea, está con una señal muy pero muy baja. Acá se ha jugado un poco con la ventana para hacer que el resto del tejido aparezca, ¿no? Sin señal. Además que se le agrega a veces una supresión grasa. Y por eso que vemos solamente donde hay biliar, o sea, solamente donde hay líquido. Donde hay líquido, donde hay biliar, suponemos que el intestino no debe haber líquido porque está en ayunas, ¿no? O se le da otro jugo de arándano, se coloca imagen de saco tecal con el SR y también se coloca imagen de riñón, ¿no? Que luego hay que sacarlo. Si la imagen es volumétrica, hay que sacarlo. En el plano axial hay que barrer desde el domo hepático, es como hacer una hernia de hígado, ¿no? Pero después vamos a hacer algunos cortes finos a nivel de vías biliares, unos 30, 40 cortes finos a nivel de hepático derecho e izquierdo hasta la desembocadura del colédoco en segunda porción del duodeno, ¿no? Pero se hace primero unos cortes gruesos barriendo todo el hígado, o sea, y hasta pasar la segunda porción del duodeno, finalizar la segunda porción, por aquí ya está desembocando seguro el conducto colédoco y hidroanfeático, ¿no? Y además se puede hacer una planificación de cortes radiales. ¿Qué es esto? ¿No? Es algo nuevo para ustedes. Se pueden hacer también cortes, todos los equipos tienen una opción de hacer cortes ya no paralelos, ¿no? Sino radiales. Quiere decir que se busca un punto central y los cortes van rotando en ciertos ángulos, ¿no? Como los rayos de una bicicleta, del aro de una bicicleta. Entonces, estos cortes radiales se hacen en T2 pesado. Son cortes gruesos de más o menos 4 centímetros, o sea 40 milímetros cada corte, y se van distanciando más o menos 8 grados, 10 grados, dependiendo, pueden ser unos 8 cortes, 10 cortes, dependiendo, acá solo se han planificado creo 6, 7 cortes, ¿no? Pero puede ser un poco más, y tiene como punto central el colédoco. De modo que al obtener los cortes vamos a tener una imagen como si fuera una imagen 3D que está girando, porque se hace vistas con ángulos distintos, porque el eje central es el colédoco. Entonces, más o menos a nivel del colédoco distal, se planifica el centro de estos cortes radiales y se va a tener una imagen como esta en T2 pesado, que más o menos da la apariencia de una imagen como si fuera una colangiografía, ¿no? Y además como si estuviera rotando, porque son cortes que van cogiendo distintos ángulos dependiendo de la
eje central de rotación, el coledo codistal. ¿Sí? Y es así como tenemos imágenes como estas. Y la otra forma es obtener una secuencia volumétrica también T2 pesada, pero barriendo toda, realmente en coronal. Generalmente en coronal, y luego hay que procesarlo. Por ejemplo, aquí hay un poco de resto de líquido en intestino delgado, ¿no? En duodeno. Por eso que, además de esta radial, se suele hacer un volumétrico que sí nos permite luego irlo recortando la señal que nos interfiere, como la del intestino, ¿no? Cuando el paciente, a pesar del ayuno y todo, tiene algo de contenido en el intestino. Y de esa manera podemos obtener, ¿no?, estas secuencias de dos FATSAT pesada, además, con corte grueso para poder ver la anatomía, ¿no?, de las vías biliares, donde vemos, ¿no?, hepático derecho, anterior, posterior, izquierdo, el grueso muy chiquitito por aquí, la vesícula, el conducto hepático, el coledo, porque está aquí, y que se une a su vez con el wirsum que tiene el páncreas para desembocar en la posición del poder, ¿no?, y valorar si hay alguna obstrucción o aumento de calibre, etc. El protocolo de rutina entonces incluye secuencias, ya saben que es T2, ¿no?, T2 rápido en apnea, o también puede ser con sincronización respiratoria, ¿sí? Entonces es un T2 en coronal, T2 en axial. Este STIR, tanto en coronal axial, en realidad se puede reemplazar por T2 con supresión de grasa, ya que el STIR no siempre es según en todos los equipos de rápido, y se puede hacer también T2 FATSAT, ¿no?, de corte único. Este es el T2, bueno, acá dicen coronal, pero fíjense el grosor del corte, de 40 milímetros. Este es el T2 que se obtiene para generar esta imagen, ¿no?, con la geografía. Es un T2 pesado, o puede ser también un T2 radial, que son varias de estas, de modo que va a dar una sensación de que la imagen está girando, ¿no? Y este otro T2 3D, que es también para obtener esta imagen con un corte fino, ¿no?, para luego procesar la imagen y obtener algo parecido a esto. Es otra vía, ¿no? O sea, se lanzan otro protocolo también es T2 heavy, ¿no?, en coronal, y en axial T2 heavy. También se puede usar, también, bueno, acá incluyen el duólico para estudiar el hígado, de paso, el radial pesado, que hemos hablado, coronal T2 3D, con Bedford, digamos, cuando es sincronizado por respiración suele durar 3, 4, 5, 6 minutos, por tener cortes finos, ¿no?, y completar todo el volumen que abarque la vía biliar. Pero hay una opción, a veces en secuencia híbrida, estas secuencias gradimientos clínicos, que son bastante rápidas, en una apnea de unos 15, 18 segundos se puede tener este T2 3D pesado, ¿no? Y luego las secuencias pre-contraste T1 FATSAT, ¿no?, y post-contraste T1 FATSAT en axial y coronal, ¿no?, para tener dos planos de evaluación. Otro objetivo también de estudio son las vías urinarias, los riñones, ¿no?, que suelen estudiarse en algunos centros. No es tan frecuente este estudio, ¿ya? De repente incluso en algunos centros no lo hacen, algunos lo piden como URF. En realidad la tomografía es quien más hace este estudio de vías urinarias, ¿no? Además ahora con la introducción de la tecnología energía espectral, ¿no?, de imagen espectral, energía dual, que es una tomografía de alta gama, ya incluso se puede analizar qué tipo de cálculo tiene el paciente, etc., ¿no? Pero por resonancia lo que se suele hacer es cuando el paciente tiene contraindicación para el yodo, se hace un estudio de riñones, ¿no?, y vías urinarias, y se utiliza principalmente por masas, hemorragia, carcinoma, rechazo de trasplantes u obstrucción, ¿no?, porque también se utiliza en tomografía. Entonces podemos ver las vías urinarias por resonancia magnética, tanto sin contraste como también con contraste, post-contraste en una fase tardía, ya que el contraste se elimina por vía urinaria, pero en una fase de 7, 8 minutos tardía, igual que en la urotomografía, igual a uroresonancia se puede obtener, ¿no?, en pacientes que tienen una obstrucción o se quiere evaluar, ¿no? En este caso estas dos imágenes me parece que son, esta parece con contraste y esta sin contraste,
¿Por qué? Porque veo vía biliar. Si veo vía biliar es un T2. ¿No? En cambio acá no veo vía biliar, ¿no? O la han reportado. Bueno, son imágenes referenciales. Vamos a ver ahora qué se puede hacer. El equipamiento es el mismo, ahora sí tenemos que abarcar abdomen y pelvis, la antena tiene que cubrir la vejiga. ¿Ya? Y bueno, eso ustedes ya lo saben, es un poquito de recordar nomás. La anatomía del riñón, ¿no? El uréter que tiene tres porciones, un uréter proximal, un uréter medio, en la porción del sacro y un uréter distal, pasando el sacro hacia la parte posterior de la vejiga en el trígono vesical, la velita, conectando los orificios ureterales. Y el riñón que posee, bueno, ustedes saben, una corteza, una médula y todo un sistema colector que está formado por cálices menores, mayores, periodonales y en la preparación del paciente vamos a indicar aquí el paciente que si es que es con contraste, ¿no? Si es simple, simplemente que tome líquido, bastante líquido y mantenemos la vejiga. No mucho porque si no va a estar con ganas de ir al baño y vamos a terminar el estudio con el paciente todo moviéndose porque quiere ir al baño, ¿no? Entonces se le indica que tome líquido, pero inmediatamente se le mete para que se ingrese a la sala al estudio para que poco a poco vaya llenando y al final ya hacemos las fases donde tenemos la vejiga llena, ¿no? Antes que ya quede ahí salir del estudio. Pero si no es en ayunas, ¿no? Y aquí más bien se le va a inyectar medio contraste y esperar que también se vaya filtrando el medio contraste por el riñón hasta que nos dé la imagen de la piel. El paciente está en posición de cúbito supino, puede estar con los brazos extendidos si es que colabora, si no con los brazos alumbrados, y ya se hace la planificación necesaria con zonas de solo muestreo, si es que la dirección de fases en derecha e izquierda, y la planificación de los cortes es solamente en la parte donde están los riñones, ¿no? Ya no abarcamos todo el abdomen, sino solamente la región donde están los riñones. El plano coronal puede ser de esta manera, o en algunos casos, si se tiene una imagen a nivel del riñón, puede ser con una dirección ligeramente oblicua, siguiendo el eje, ¿no? Longitudinal del riñón, ¿no? Visto en un corte sanitario, ¿ya? Para obtener más o menos una imagen de todo el riñón. Ahora, pero si es una imagen volumétrica, para obtener eso, sí que se hace todo paralelo, de modo que cubra todo el riñón, ¿no? Hasta la llegada de los uréteres y hasta la vejiga. La inicial también vamos a cubrir todo el riñón, ¿no? Y vamos a hacer cortes hasta llegar a la vejiga, pero principalmente en el riñón, o se puede hacer cortes finos a este nivel y luego otros se hacen con corte grueso que llega desde el polo superior renal, ¿no? Hasta la vejiga. Y en el plano sagital no se hacen muchos cortes, no se hacen solo un corte en cada sistema colector, renal, de modo que este es un corte grueso, un corte más o menos de 40-60 milímetros, para obtener una imagen de T2 pesado de cada uréter con su recorrido. Pelvis renal y uréter, ¿no? Un T2 pesado, ¿no? Más o menos grueso, por eso pongo incluso esta parte de la lateral. Entonces se hace uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Dentro de la anatomía vamos a encontrar pues en ponderación T2, ¿no? La imagen hiperintensa de la orina, ¿no? De todo el sistema colector con hiperintensidad señal. El riñón, como dije, tiene una isointensidad un poco mayor que la del hígado, ¿no? Por eso lo podemos diferenciar. Una secuencia T2 y esta es una reconstrucción MIP, ¿no? Después de la administración de la gallina, pero en una fase excretora, o sea, ha pasado más o menos 7-8 minutos, ¿no? Donde ya el medio de contraste se ha filtrado, ya está siendo excretado por los cálices, la periodonal y la pedro. Acá tenemos también una secuencia de codariente T1, donde no hay mucha diferencia, un poquito la corteza de la médula. Y esta es secuencia T2, entonces donde podemos diferenciar el líquido del resto de estructuras. Tenemos líquido renal, cálices, la vesícula. Entonces de esa manera se puede evaluar tanto en T2, sin contraste, con
3, sino a los 7, 8 minutos para esperar que el B4 se conecte junto con la orina, ¿no? Y pueda darnos una hiperintensidad de señal E1, ¿no? Post-contraste. Entonces, se utiliza un T1 dinámico, como el T1, y suelen ser también con supresión de la grasa, para evitar la reunión de la grasa. Este es otro también, le llaman estudio funcional, otro autor, igual utiliza secuencias T2 pesadas, ¿no? Con una T2 3D, con una pesado T2, ¿no? Y precontraste y postcontraste en T1 con supresión de la grasa. Y esto puede ser como dice, estudio funcional con multifase, arterial, ¿no? O sea, corte modular, parenquimal y fase tardía escritora, ¿no? Y un axial también posterior por contraste, antes de la escritora de repente, un axial a nivel de todo el sistema renal para la medición anatómica, para un estudio más anatómico. Luego entramos a la IRM de pelvis. La resonancia de pelvis siempre debe hacer con córtex fino, por lo menos 4 milímetros de menos. Salvo que sea un barrido así, ya es alivio que por lo general se hace con cortes finos, no tan gruesos, al máximo 5 milímetros, pero más eso no, puede ser de 4 o 3 milímetros, ¿no? Y se va a utilizar también las bobinas de ahora posicionadas en la pelvis, ¿no? O incluso se puede utilizar bobinas con mayor cantidad de elementos, normalmente una bobina cardíaca, ¿no? O incluso en el caso de la próstata hay bobinas también endocavitarias, pero casi acá en nuestro país no se utiliza este tipo de bobinas. Se puede utilizar también medicamentos antiespasmódicos, ¿no? O espasmolíticos, ¿ya? Cualquiera de los términos es válido, para disminuir la peristalsis, ¿no? En la zona pélvica también. Y las indicaciones más comunes en el caso de pelvis masculina, ¿no? Es, bueno, esto es localización de testículos no descendidos, lesiones prostáticas, lesiones de vejiga, lesiones en recto, ¿no? Problemas de esterilidad, o incluso hasta con impotencia. También se puede buscar una causa orgánica, ¿no? Más psicológica. En pelvis femeninas también por la relación de anomalías congénitas del tracto urogenital, lesiones del cuello uterino, lesiones uterinas, ¿no? Miomas, ¿no? Tumores, lesiones de vejiga, lesiones rectales o incluso algunas causas de infertilidad, ¿no? Dentro del equipamiento utilizamos bobinas de cuerpo, que es lo más usado, pero también hay bobinas endorectales, sobre todo para imágenes de próstata, ¿ya? Pero para ellos no suele ser muy usado porque se ha visto que con equipos de alto campo, de 3 tercios, por ejemplo, ya se pueden tener imágenes similares a las que se tienen con equipos de bajo campo, como el uso del K1, ¿no? Entonces, dentro de la anatomía básica, esto ustedes ya conocen, ¿no? Es simplemente la ubicación de la próstata, que está a nivel de síntesis pública, inmediatamente debajo de la vejiga, y en el caso del útero está posterior a la vejiga y por encima, incluso cuando el útero es antever, por delante del recto, para tener una referencia en la preparación del paciente. En algunos casos se indica alguna preparación de limpieza del tracto rectal, también próstata, sobre todo en próstata, ¿no? Para evitar que las heces en la ampolla rectal dificulten un poco la distribución de la próstata. Vía intravenosa en caso sea necesario, dependiendo del tipo de estudio, el protocolo que se va a utilizar. ¿Ya? Y el paciente va en decúbito supino con la antena a nivel de toda la piel, ¿ya? Algo similar al posicionamiento para el mucoso, ¿no? Si se usa bobina rectal, ¿no? Y se hace cuidado también antes del estudio, y también incluso hay casos en los que se pide estudio de útero, ¿no? Con gel endovaginal. Es un poco raro que se haga, pero a veces lo utilizan para diferenciar mejor el cuello uterino, ¿no? Diferenciado del resto de estructuras. En la planificación de los cortes vamos a tener con el coronal, que suelen barrer toda la pelvis, ¿ya? Lo
habitual para una PLC, no tiene ninguna indicación. A veces buscar neoplasia pública, no está dirigido a estudios. La indicación va viendo desde la pared anterior hasta el sacro, ¿no? Y el posterior. En el plano axial partimos desde el piso pélvico hasta cresta ilíaca, más o menos. ¿Sí? Y en el plano sagital sí solamente nos concentramos en la parte central de la fosa pélvica, ¿no? Como dentro de las cabezas femorales. ¿Ya? Todos, como les digo, suelen ser cortes finos, cortes de 4 milímetros o menos, ¿no? A veces en los axiales ya se hacen de 5, pero si el estudio es dirigido de una zona específica, se trata de hacer cortes más finos. Si es de próstata, hay cortes de útero, 3 o 4 milímetros, ¿no? Dependiendo del protocolo. Hay protocolos ya específicos de algunas sociedades como el ACR, que exigen ya cortes específicos, tamaños de corte específicos, como el matrito, a nivel técnico, europeo, para músculos esqueléticos, igual hay ACR para próstata, para útero, sobre todo para próstata, que son colores. Entonces, en los cortes, en el plano sagital, los cortes van a solamente para el contenido pélvico, ya no nos interesa solamente el contenido del pélvico. Dentro de la anatomía vamos a poder diferenciar en el caso de la pelvis masculina, ¿no? La próstata, ¿no? Está ubicada por detrás de la pública, con sus diferentes segmentos, y la vejiga por encima y el recto posterior a la próstata. Aquí tenemos un poco. ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen y esta? Que esta es una endocavitaria, por eso que acá todo esto se ve más oscuro, con vacío señal. ¿Por qué? Porque hay aire, no, porque acá es una bobina endocavitaria. En los cortes axiales, acá sí son bolitas endocavitarias, no podemos diferenciar claramente la próstata, ¿no? En este corte que está a nivel de cíclica, hacemos un corte más superior, ya no vemos la próstata, sino vemos la vejiga, y detrás de la vejiga vemos estas estructuras, ¿no? Llenas de líquido con ciertos centros, ¿no? En forma de racimo, que vienen a ser las vesículas seminales, detrás de la vejiga, están por encima de la próstata, ¿sí? Y por delante del recto. ¿Okay? Entonces, en un corte a nivel de síntesis pública vemos próstata y recto. En un corte más superior vemos vejiga, vesículas seminales y recto. En el caso de la pelvis femenina, en cambio, vamos a poder visualizar la relación que hay entre el útero, la vejiga y el recto. La vamos a ver este corte, porque el útero está un poco más lateralizado, y además vamos a poder ver claramente la musculatura, la arquitectura interna del útero, el miometrio, el endometrio y la zona de unión o zona de transición entre el miometrio y el endometrio, ¿no? Que es justamente para evaluar cuando hay problemas de endometriosis, miomatosis uterina, etc., ¿no? Que a veces por la ecografía no queda constancia, entonces se utiliza resonancia magnética para esclarecer el diagnóstico. Entonces podemos ver tanto el cuerpo, el fondo, como el cuello uterino, ¿no? Claramente por resonancia. Vamos a tocar un poquito más sobre anatomía topográfica, que tenemos un compartimiento anterior donde va a estar la vejiga, ¿no? Un compartimento medio que está ocupado principalmente por el útero, y el compartimento posterior que está ocupado por el recto. Entre ambos vamos a tener fondos de saco, uno recto uterino, que viene a ser el de Douglas, ¿no? Y otro fondo de saco bésico uterino, ¿no? Y además entre la vejiga y la síntesis pública tenemos este espacio prevesical, ¿no? Pequeño ocupado por detrás. Ahora, haciendo un zoom aquí a la imagen de alta resolución, ¿no? Esto que habitualmente se obtiene, ¿no? Es un T2 con supresión de grasa, para visualizar un poquito mejor. Entonces tenemos aquí la vejiga, que no está tan llena todavía, y tenemos el útero, donde podemos ver claramente el endometrio, que es esta zona más hiperintensa, ¿no? La zona de unión, que es muy hipointensa, ¿no? Y la zona del miometrio, que se ve con una intensidad un poco heterogénea, ¿no? Pero menor que la zona de unión, ¿no? Que es una capa un poquito más gruesa, la del miometrio, y alrededor hay una fina línea hipointensa que viene a ser la capa serosa, ¿no? Entonces tenemos aquí, este es un corte
axiales vamos a poder diferenciar también. Esta es una pelvis femenina, ¿no? Donde aquí por ejemplo vemos el canal que está un poco aplanado, ¿no? Porque está justamente, no está dilatado, no hay nada en su interior, no hay gel, no hay una sombra, nada. Entonces se ven las paredes anterior y posterior. Por detrás tenemos el recto y por detrás la vejiga, ¿no? Entonces a un nivel más o menos está pasando un corte a este nivel, ¿no? Suprapúbico. Y si ascendemos un poco más a nivel de cabezas femorales, o sea, tenemos un corte coronal, después tenemos un corte coronal, ¿no? Ya vemos la vejiga, vemos parte del cuello uterino, ¿sí? Y detrás vemos el cuello largo porque vemos esas tres intensidades de señal, ¿no? Del miometrio, de la zona de transición y del endometrio, la parte más central, más mayor intensidad de señal. Aquí vemos otro corte donde justo pasa por el cuerpo uterino y hasta como que se dibuja el espacio interno, pero donde está el endometrio, ¿no? La zona de unión, ¿no? Del miometrio. En un corte coronal también, como el útero reposa sobre la vejiga, entonces en un corte coronal vamos a ver el útero sobre la vejiga. Entonces, aquí tenemos un corte donde tenemos la vejiga llena y el cuerpo del útero sobre la vejiga, ¿no? Igual con la zona central que es el endometrio, la zona de unión hipointensa y el miometrio, ¿no? Con isointensa. Además vamos a ver las intestinales que están llenando líquido, de aire, en este caso, y vamos a tener un protocolo de rutina dependiendo del tipo de patología. Si el estudio es simple o con contraste, vamos a tener presencia o no de secuencias TEO, ¿no? En pelvis, sobre todo pelvis femeninas, se suelen utilizar simplemente secuencias T2 en los tres planos, y las secuencias T1 es cuando vamos a tener el contraste con este protocolo que incluye un contraste, ¿no? Un T1 axial, un dual, y no es tan común hacer el dual, o sea, dentro y fuera de fase, T1 3D precontraste y T1 3D postcontraste, con supresión de la grasa, ¿no? Y un sagital o coronal, por ese caso, ¿no? Postcontraste con supresión de grasa T1. Este es otro, por ejemplo, protocolo de medicina para que sea el service, incluye T2 en los tres planos, T1 difusión, ¿no? Y T1 postcontraste dinámico, ¿no? Arterial, venoso, que no es usual usar estudios dinámicos en mujeres, pero bueno, acá lo menciono, ¿no? Cuando es malformaciones uterinas, simplemente queremos ver si el útero tiene alguna forma particular, ¿no? Útero sentado, ¿no? Unicornia, todo eso simplemente con T2 en los tres planos. No se necesita, simplemente para ver una malformación. Si vamos a ver endometriosis, a ese protocolo de T2 en tres planos le agregamos un T1 farsal. Nada más, todo es sin contraste para la valoración de endometriosis. En cambio, si vamos a buscar masas, ya sea en el ovario, por ejemplo, pues sí tenemos que hacer secuencias con gadolinio dinámico y además difusión, además de entonces poco a poco vamos aumentando las secuencias en función de por qué se está pidiendo el estudio pélvico. A veces ya piden estudios de útero y ovario para ver qué masa ovárica, o a veces piden útero y ovario para ver malformación, o para ver simplemente endometriosis. Entonces, endometriosis es un estudio simple que no requiere contraste, pero sí solamente es T2 en tres planos más un T1. Ya depende del protocolo, si a esto le tienen agregado más en casa, ¿no? Es un lo sugerido por un autor. En cambio, el protocolo de próstata, acá sí hay varias, digamos, secuencias, ¿no? Que debemos conseguir. Se utiliza T2 en los tres planos, ¿no? Son cortes finos de 3 milímetros. Se utiliza un barrido de toda la pelvis en axial en T1 para ver ganglios, masas, ¿no? Y difusión, ¿no? Acá se hace una difusión solamente de la región prostática, ¿no? Espectro de ser necesario un espectro ya está un poco en desuso en algunos casos, y
y lo que sí es secuencia dinámica de T1 con aplicación de gravedad. Un estudio dinámico, acá no es una arterial de no se cambió, sino es un dinámico de secuencias de no más de 10 segundos por cada fase. Y se hace durante unos 3 minutos, unos 30 minutos, para lograr una curva de comportamiento de captación del contraste. Es una fase simple, pero varios dinámicos por el lapso de varios minutos, 3 minutos, son secuencias más cortas. Hay dinámicos para próstata. Y además hay un protocolo ya diseñado por el ACR para justamente la valoración de lo que es el PIRADS. ¿Sí? Hay lo que se llama el protocolo PIRADS, como hay para mama el PIRADS, hay el protocolo PIRADS que va a estar acorde a lo que requiere el ACR para dar esa valoración de PIRADS, ¿no? ¿Qué grado está? Pero se requiere usar el protocolo específico de próstata aprobado por el ACR para utilizar ese tipo de valoración. Si no, el protocolo no cumple con esos criterios, no tiene la seguridad de tener la información completa para obtener, digamos, esta puntuación PIRADS y dar un diagnóstico en esto verdadero, que es un diagnóstico basado en el PIRADS que lo van a hacer. Así que en ser más específico, tiene que buscar en ACR cuál es el protocolo PIRADS de todos los pormenores, en los deportes, en el tipo de secuencia, ¿no? En las fases cuando debe durar, más o menos lo que se puede decir. Para el recto también hay un protocolo, ¿no? Que es de difusión y que acá sí no es dinámico, simplemente por contraste, ¿ya? No es dinámico, simplemente queremos ver si hay una captación de contraste en el recto, pre y por contraste, T1, y por último tenemos uno para fístula. Este estudio es con T2 supresión grasa, o se puede hacer con un STIR corto, el STIR es un poquito más sensible que T2 supresión grasa. Entonces se utiliza T2, plano coronal, axial, también dependiendo si la fístula tiene un trayecto bastante visible en general, y el T1 post contraste, si acá mismo mencionan opcional, me parece que es preferible hacerlo. ¿Por qué? Porque el trayecto fistuloso si bien a veces no está con líquido necesariamente para que se pueda ver en las infecciones T2 o alcanzar, pero el trayecto de la fístula crea un proceso inflamatorio que solo se va a poder visualizar post contraste, porque el contraste sí va a realzar ese tejido inflamado, ¿no? Entonces el uso de algunos post contraste es muy importante en este caso de fístula perinatal, ¿no? Son un par de planos axial y sagital, pero sobre todo axial, para valorar si es que la fístula, a veces la fístula está cerrada, o sea, no hay líquido en el trayecto fistuloso, entonces uno dice, no hay nada, la gente ya se cerró, pero se evita a veces con el uso de medio contraste, ¿no? Para ver si realmente está en la fístula. El paciente dice, sí, a veces tengo secreción, a veces no tengo secreción, se cierra, se abre, son por periodos, pero justamente lo único que es determinar si eso está activo o no, evitando el trayecto también los resultados. Así se hay que buscar unos hilitos de trayecto que van a veces del recto hacia la periferia, ¿no? O a veces de la vejiga, que son de los periodistas que van detrás del recto. Eso sería todo. Lista.